La consejera de Educación ha planteado al número 2 del Ministerio un pacto común por la educación. Antes, Pilar Orozco ha propuesto elaborar un estudio que sirva como diagnóstico de la situación y contar para ello con la participación de todos los implicados. Pilar Orozco mantuvo ayer por la tarde una reunión en el Ministerio con el secretario de Estado de Educación en la que ambos abordaron otros asuntos. Enseguida los detalles, antes avanzamos en titulares otras noticias de esta segunda edición. Buenas noches. La frontera inteligente ya funciona en el Tarajal. Un sistema digital de entrada y salida ha llegado para fortalecer los controles. Hoy nos adentraremos en él para explicarles en qué consiste y cómo funciona. Ahora el procedimiento es el mismo, lo único que las personas de terceros países sí es verdad que se tarda un poquito más porque hay que solicitarle la toma de huellas y solicitarle una foto que te hace la máquina para comparar con las que hay dentro del documento y para actualizarlas del documento. Entonces a terceros países sí es verdad que va a ser un poco más lento, pero a nivel de los comunitarios queda exactamente lo mismo, el paso es rápido. Y hoy es el día del libro. Hoy toca indagar en el papel de las bibliotecas y eso es lo que hemos hecho. Más de 27.000 préstamos en 2025 dan muestra de la vida que rezuma, la que nos servirá de ejemplo del importante papel que cumplen esos espacios. La Biblioteca Adolfo Suárez. Solo los seres humanos podemos fijar nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros conocimientos en un formato fijo que podemos transmitir. El del rey Juan Carlos. Yo recomendaría que leyerais Ángel y Demonio. Es El Principito. Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Uno, Yerma, de Federico García Lorca. Desde luego se aprende mucho leyendo en general cualquier libro, Y en deportes, el Ceuta recibe al líder el domingo a las 9 de la noche. El Racing es el máximo goleador de la Hypermotion, suma 75 goles en 36 partidos. Un pacto común por la educación es a lo que aspira el Gobierno de Ceuta. La consejera de esa área es Pilar Orozco. Ha estado esta semana en Madrid. Allí se ha reunido con el número 2 del Ministerio. Han hablado de equipamientos, plantillas y en general de cómo mejorar la situación educativa. No se puede mejorar sin conocer cuál es el punto de partida. Este es el planteamiento que la consejera de Educación ha elevado al secretario de Estado del ramo. Primero, estudiar la realidad socioeducativa. Segundo, con base en ese diagnóstico, alcanzar un pacto común por la educación. El camino hacia ese instrumento estratégico es asunto de comunidad educativa, ministerio, asamblea y otros agentes sociales. Es como lo ve la consejera Orozco, la misma que ha emplazado al ministerio a contratar enfermeras y psicólogos para mejorar la atención del alumnado. En cuanto a infraestructuras, era impensable que el proyecto del Brul no saliera a relucir. Pilar Orozco ha regresado de Madrid con el anuncio de que las obras de ese nuevo centro empezarán el año que viene. La titular de Educación ha rehusado entrar en detalles cuando esta tarde la hemos visto en la Casa de la Juventud. El lunes vendrá a Conectados. En la Casa de la Juventud ha visitado el recién creado estudio de grabación. Cuenta con piano digital, guitarra eléctrica, bajo, batería y micrófono profesional. Está diseñado para que se pueda utilizar mientras hay otras actividades en el mismo centro. La ciudad impulsa la música y producción digital de futuros artistas locales, ayudándolos en la logística que requiere un primer producto de calidad con el que darse a conocer. En la presentación han estado también jóvenes, una iniciativa que desde la ciudad, mediante la Casa de la Juventud, han dado a conocer como recurso al servicio de todos los jóvenes que sean creadores. Un estudio de composición, de ensayo, que esté abierto durante todas las tardes, incluso la idea es que pueda estar abierto también los fines de semana, para que pues, los jóvenes creadores y los jóvenes músicos, amantes de la música, tengan un espacio donde crear y donde llevar a cabo sus proyectos, al fin y al cabo. El 4 de mayo empiezan 5 talleres de formación y empleo para 75 personas. Este tipo de iniciativas tiene un 20% de inserción laboral. Los contratados realizan tareas de interés social o general.
A través del Fondo Social Europeo y cofinanciados por la ciudad, los 5 talleres de formación abordarán jardinería, economía circular, infoarquitectura, atención de personas sociosanitarias o envases y embalajes. 75 personas con un perfil muy variado se formarán durante 6 meses. Tanto los de nivel 3, que son los de infoarquitectura, o el de envases y embalajes, necesitas tener una mayor cualificación porque el resultado es diferente. Para los otros 3, que es el de cuidados y los 2 de economía verde, necesitas tener una ESO, pero sí que necesitas una cualificación previa. Vale. El 35% de las horas se destinan a formación y orientación, mientras que el 65% se emplea en el trabajo efectivo en las empresas. Con estos 5 talleres serían 15 talleres los que ahora mismo la ciudad autónoma está ejecutando durante el año finales de 2025 y lo que llevamos de 2026, y están dando la oportunidad de empleo a más de 350 personas en total. Cuando terminen el 3 de noviembre no solo recibirán la acreditación profesional. Personalmente, el 99,9% experimenta una satisfacción personal, un cambio motivacional, un aumento de su propia autoestima, con ganas de verse incluido, ese que es el objetivo, ¿no? La inclusión sociolaboral. El 85% de los participantes son mujeres, en algunos casos mayores de 45 años. El parque móvil cumple 50. Ese servicio del Ayuntamiento ha decidido celebrarlo acercando su historia y explicando lo que hace a los más pequeños. Hoy han podido conocer muy de cerca los vehículos que componen su flota. Cumple medio siglo al servicio de los ceutíes, adaptándose a las necesidades de cada momento y modernizando su flota con el paso del tiempo. Empezaron dando servicio pues, en un entorno de 80-90 vehículos de la flota de la ciudad, dedicada más bien al mantenimiento urbano, dedicado también a la seguridad, dedicado a la representación institucional. Y ahora pues abarca una flota de más de 300 vehículos. Una celebración que combina historia, servicio público y divulgación para acercar este recurso municipal a toda la ciudadanía. Ha desarrollado trabajos muy importantes de asistencia en situaciones de emergencia, crisis en nuestra ciudad, inundaciones, incendios forestales y sin ir más lejos, como ejemplo más reciente, pues la concatenación de borrasca. Con sus vehículos oficiales y maquinaria, el parque móvil pone en valor su trayectoria en la ciudad. También busca captar la atención de los escolares por el funcionamiento de estos recursos. Algunos que arreglan algunos coches que se quedan parados, van y miran dónde están los fuegos, van a apagarlo. Participar de forma activa e incluso ponerse al mando de alguno de sus vehículos es toda una experiencia que despierta la curiosidad y el entusiasmo de los niños. Son curiosos, suelen preguntar qué vale este botón y demás, y están ahí con la curiosidad de los chiquillos. Me ha parecido muy chuli esta aventura. Mi vehículo favorito ha sido la excavadora porque me he metido dentro y había unas vistas increíbles. Estamos aquí para ver solo 1 o 2 camiones así, pero al final ha habido más. De esta manera, el Parque Móvil de Ceuta celebra su trayectoria mirando al futuro, acercando su labor a las nuevas generaciones y poniendo en valor un servicio clave para el funcionamiento de la ciudad. AENA acometerá obras en el helipuerto por casi 4 millones de euros. La empresa pública del Ministerio de Transportes ha licitado un contrato para solventar diferentes anomalías. Pendiente de contratar, se estima un tiempo de obras de casi 2 años. El FATO es el campo de vuelo, el área de aproximación final y despegue. Justo eso es centro de la diana de los trabajos previstos por el Ministerio de Transportes en el helipuerto. El pantalán, la superficie de aterrizaje y despegue y el firme son las partes del campo de vuelo afectadas por estos trabajos. A eso se suma la ampliación de la plataforma. En este caso, el propósito es duplicar los puestos de estacionamiento de helicópteros. Ahora nos ocupamos de los frutos de otra inversión, esta en la frontera. Si han viajado desde Marruecos en los últimos 6 meses, habrán pasado por la frontera inteligente. La Unión Europea ha fortalecido el control fronterizo exterior a través del sistema digital de entrada y salida. Hoy hemos conocido cómo funciona en el paso fronterizo del Tarajal.
La frontera inteligente de Ceuta es el proceso de modernización del paso fronterizo del Tarajal. Su objetivo es modernizar estas infraestructuras para agilizar el tránsito de personas y vehículos y reforzar la seguridad. Forma parte de la estrategia española y europea de digitalización del control fronterizo de los países miembros de la Unión Europea. El nuevo sistema recoge datos del pasaporte, imagen facial, huellas dactilares y fechas de entrada y salida. Las personas que llegan desde Marruecos se dividen ahora en 2 colas, los que pertenecen a países miembros de la Unión Europea y los extracomunitarios. Como marca la ley, que tenemos que hacer una serie de controles a personas de terceros países y a comunitarios distintos, y ya eso es más estricto, pero sí llevamos 6 meses haciendo prácticas. La diferencia con el anterior sistema es que sustituye los sellados manuales por registros digitales. Ahora el procedimiento es el mismo, lo único que las personas de terceros países sí es verdad que se tarda un poquito más porque hay que solicitarle la toma de huellas y solicitarle una foto que te hace la máquina para comparar con las que hay dentro del documento y para actualizarlas del documento. El grupo de la Policía Nacional en la frontera cuenta con 96 efectivos, pero 75 de ellos son los que efectúan registros en la frontera. El resto son mandos que se dedican a otras tareas de coordinación. El inspector Galindo, jefe del grupo en frontera, reconoce que siempre se agradece un mayor número de agentes, sobre todo porque estos tienen que realizar tareas más propias de personal civil. Hay funciones que no son policiales, como es organizar colas, como es ayudar al personal a pasar por los registros, que eso son misiones que no tienen por qué ser policiales. El policía está para hacer la comprobación documental, la inspección transfronteriza y permitir el paso o hacer una denegación. La del Tarajal es la frontera sur de Europa y por su situación comporta particularidades, sobre todo con respecto a las migraciones. El sistema de entrada y salida europeo incluye bases de datos conectadas con sistemas policiales y migratorios. Les contamos ahora un ejemplo de la labor humanitaria que realiza la Guardia Civil. Agentes de ese cuerpo han auxiliado a una mujer de 85 años cuyo estado levantó sospechas en la delegación del Gobierno, a donde llegó sola y desorientada. Su deterioro cognitivo era evidente. Agentes del Servicio de Protección y Seguridad la identificaron y la acompañaron a su domicilio. Allí, en el interior de la vivienda, constataron la crítica realidad en la que vivía. La mujer residía sola y el inmueble presentaba un estado de abandono absoluto. No tenía luz ni agua y carecía de unas mínimas condiciones de habitabilidad. Avisaron al 112. Y hoy es el Día del Libro, 23 de abril. La jornada anima a reflexionar sobre la importancia de la lectura y el reconocimiento a las bibliotecas públicas por ofrecer mucho más que libros. Es el caso de la Biblioteca Adolfo Suárez. En este Día del Libro y del Derecho de Autor se hace imprescindible indagar y conocer el valor de las bibliotecas públicas en su función de difusión de historias que ilustran a generaciones. Solo los seres humanos podemos fijar nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros conocimientos en un formato fijo que podemos transmitir. Los libros, a pesar de todos los avances tecnológicos, de los documentos digitales, de las películas, del tipo de documento en formato que tú quieras, siguen siendo el centro fundamental de la vida de la biblioteca. La Biblioteca Pública del Estado de Ceuta se alza como recurso estudiantil, educativo, formativo, creativo y orientativo con sus más de 27.000 préstamos en 2025, 20.000 de ellos en formato papel. Libros, audiolibros, películas, como te he dicho, libros creo que son unos 5.000 aproximadamente en este momento, de literatura actual. La circulación de libros se renueva prácticamente cada 8 o 10 meses, se va renovando para incluir nuevos títulos. Los 13 años de apertura consolidan esta biblioteca con toda su riqueza y adaptación a las nuevas demandas, con servicios digitales de préstamos, de libros, películas, documentales y otros. Tenemos otra que tiene más de cerca de 2.000 registros ya, que es una que tiene que ver con los libros patrimoniales de la ciudad, del norte de África, libros que podemos digitalizar, bien porque son huérfanos, bien porque tenemos los derechos, y los ponemos en el mismo catálogo. Uno accede al catálogo y no necesita venir a la biblioteca a coger el libro, es decir, lo puede descargar. La literatura es una puerta abierta a un mundo sin machismo. Entre las muchas consecuencias positivas de leer figura la de ofrecer nuevas perspectivas. Si quienes leen son los más pequeños y si en sus manos se ponen obras bien elegidas, la literatura se puede convertir en la manera de construir mucho más que una perspectiva, un mundo feminista. Este rincón violeta no es un rincón violeta al uso. De la Biblioteca 2026. Así es.
Se trata del Rincón Violeta de la biblioteca. De dotar recursos didácticos al profesorado de todos los centros educativos de educación infantil y primaria. El Rincón Violeta de la biblioteca escolar tiene un objetivo más que definido. Avanzar en consecución de una sociedad más justa y más equitativa. ¿Y qué hay que hacer para avanzar hacia una sociedad feminista? Eliminar las desigualdades existentes. La revolución de los balones, Niña no es un insulto, Me encanta mi papá o 100 mujeres que cambiaron el mundo son algunos de los títulos de los más de 2 centenares de libros que Educación repartirá entre los 23 centros educativos de infantil y primaria. Hombre, yo empecé en esto hace 38 años. Las diferencias son abismales. Y es verdad que cada vez avanzamos más. Lo que pasa es que sí es verdad que hay periodos como de retroceso, sobre todo en los adolescentes. A los libros acompañan recursos educativos para que el profesorado trabaje con los alumnos. Erradicar el problema de raíz obliga a identificar precisamente el problema. Situaciones que llevan a comportamientos sexistas, machistas, incluso luego violentos. Pues bien, todo eso se puede conseguir leyendo. La jornada de este jueves ha puesto en valor la lectura como herramienta de conocimiento, ocio y reflexión. En Ceuta el Día del Libro se ha celebrado con actividades para todos los públicos, desde recomendaciones literarias hasta propuestas culturales dirigidas a los más jóvenes. Las librerías de la ciudad se convierten en punto de encuentro donde lectores buscan nuevas historias y los profesionales del sector comparten sus recomendaciones, entre ellos grandes clásicos contemporáneos. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, y otro libro, El perfume, de Patrick Süskind. Sin menospreciar las últimas novedades. El último de Sonsoles Onega, Llevará tu nombre, que está teniendo mucho éxito. Y después también el último de Santiago Díaz, que es la continuación del primer título que sacó JD, que se llama El amo. Entre los lectores también hay quienes aprovechan la jornada para compartir sus últimas lecturas. El último libro me gustaba siempre El Quijote. De Agatha Christie, porque yo como profesión policía me gustaban los temas policías. El príncipe de Maquiavelo. El bienestar de una pareja que fue con muchas ilusiones y después con el pasado del tiempo todo ha cambiado porque ya es el conformismo, la rebeldía de la juventud ya se ha vuelto con serenidad, monotonía. Los más jóvenes también se suman a la celebración con actividades culturales como la asistencia a la representación teatral Los últimos cómicos, una propuesta que acerca el siglo de oro de la literatura al alumnado a través de las artes escénicas. Tenemos textos de Santa Teresa, de Calderón, de Lope de Vega, algunos autores más, y luego también contamos anécdotas que ocurrían en aquella época y que estos personajes eran protagonistas. Una jornada que demuestra que la lectura sigue muy presente en Ceuta, adaptándose a nuevos formatos y formas de llegar al público. Anoche, en víspera del Día del Libro, el popular Emilio Carrera presentó su quinto y último trabajo. Sórdida es una novela cuya trama protagonizan un político, un periodista, una abogada y un escritor. De todo eso hubo anoche representación en el acto de difusión de esa obra. Una obra que es pura ficción, asegura el autor. Fueron muchos los que lo arroparon entre compañeros de partido, amigos, familiares y algún que otro rival del mundo político. Según el barómetro de 2025 de hábitos de lectura y compra de libros, en España más de un 70% de los españoles lee, bien sea por ocio o por trabajo. Para las autoridades, la buena noticia es que España es un país lector. Así lo expresaba el ministro cuando el pasado enero vio la luz ese estudio. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar qué es lo que han leído y recomendarían. Y entre profesionales de distintos gremios, el sanitario, el mundo de la comunicación y el de la política, entre otros, estas son las sugerencias que nos hemos encontrado. Yo he leído uno de Tennessee Simón que se llama No digas que nunca fue un sueño. Es una historia muy manida, pero está muy bien escrita, que es sobre Cleopatra, Marco Antonio, y a mí la verdad es que me ha gustado mucho. El del rey Juan Carlos. Y vamos, me está pareciendo bien porque me estoy enterando de cosas que no lo sabía. Yo no sé si será todo verdad o mentira de lo que cuenta él. Yo recomendaría que leyerais Ángel y Demonio, de Dan Brown. Creo que es un libro donde la intriga está desde que se lee hasta que termina el libro. Lo primero que recomiendo es que vengáis aquí, que podéis hacer intercambio de libros gratuitos, dejar y recoger. Y el libro que recomiendo, que me ha marcado toda mi vida, es El Principito.
Así que os lo recomiendo a pequeños y mayores. Los pilares de la tierra, de Ken Follett, porque la verdad que es un libro que me impresionó muchísimo. Yo me quedaría con dos, al menos, que a mí me marcaron. Uno, Yerma, de Federico García Lorca, y el otro, Los cuatro de Guilford, la famosa historia de 4 jóvenes que fueron condenados durante años por los atentados en el Ulster y que luego se demostró que no eran los autores. Te recomendaría el último libro que he leído, que es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que habla de una distopía que ocurre en 1995 sobre distintas enfermedades y la relación entre distintos humanos, entre diferentes. Creo que es muy interesante y aplicable también al día de hoy, tanto con un mundo convulso en el que vivimos, ver un poco esas relaciones entre humanos y aprender, que desde luego se aprende mucho leyendo en general cualquier libro, ¿eh? Con motivo del Día del Libro, el presidente Vivas participa en una actividad de la Biblioteca Adolfo Suárez. Empezaba a las 8, allí está un equipo de Radio Televisión Ceuta. Ruth Gil, buenas noches. ¿En qué ha consistido? ¿Qué es lo que lee el presidente? Cuéntanos. Muy buenas noches, Ana. Pues en un ambiente distendido está teniendo lugar en estos momentos un coloquio en el que el presidente de la ciudad es uno del protagonistas, ya que se titula Vivas, Libro y Literatura. Se realiza con motivo del Día del Libro y por el conocimiento que todos tienen del presidente de su pasión por la literatura. Entre los presentes hemos podido ver a miembros del Ejecutivo local, al presidente de la Comisión Islámica, al presidente de la Agrupación Deportiva Ceuta, Luay Hamido, aparte de otros representantes y autoridades de la ciudad. Se está desarrollando en un ambiente muy relajado y con anécdotas simpáticas del presidente, desde los primeros libros que leía de joven, como cómic, como El Capitán Trueno, desde otras lecturas en su edad más joven y estudiantil, El Quijote, hasta la labor de difusión que todos conocemos con los escritores ceutíes como el poeta López Anglada. Se trata de reconocer esta pasión que el presidente tiene con la lectura, de ir a andar por su recorrido literario a lo largo de la historia, un hecho que denota esta capacidad que ha tenido el presidente de esa pasión por las letras, llevarla al mundo de la política y hacer de nuestra ciudad un lugar cada vez en el que se impulsa más el conocimiento y la educación en ese sentido. El 17 de mayo será la 6ª edición de la Vuelta al Hacho Comproy por la Inclusión, una carrera de 10 kilómetros de recorrido y trasfondo solidario. Durante la presentación de la carrera, el director general de Deportes ha resumido los valores que la prueba representa. Y es una carrera que representa a la perfección los valores que queremos proyectar desde el Gobierno de la ciudad, que son la inclusión, la solidaridad, la convivencia y el compromiso social. Esta 6ª edición cuenta con 600 plazas disponibles para aquellos que quieran realizar los 10 kilómetros sobre asfalto y contribuir con PROI gracias a los 2 euros que se destinan del precio de los dorsales, este año con una novedad. Para intentar fomentar que muchas asociaciones con diversidad funcional participen, se impliquen, salgan a la calle y reivindiquen la discapacidad y el deporte inclusivo, hemos hecho 3 premios metálicos, ¿vale?, para las 3 asociaciones con más participación en el evento, ya sea, se van a sumar igual las participaciones en 1 kilómetro como en la de 10. Una cita que fomenta la diversidad funcional. También sabéis que PROI, en todos los eventos deportivos que hay y que presenta la ciudad, intentamos estar con ellos porque celebramos la inclusión y el deporte es sinónimo de inclusión. La carrera saldrá desde la Plaza de África hasta llegar al Monte Hacho para regresar al mismo punto del inicio. El dorsal de niños cuesta 8 euros y 14 el de adultos. La agrupación deportiva Ceuta recibe al líder Racing de Santander el domingo a las 9 de la noche en el Murube. El equipo cántabro es el máximo goleador de la Hypermotion. Lleva 75 goles en 36 partidos. Es su segundo mejor registro, el segundo mejor de la historia del Racing. Su delantero Andrés es el segundo máximo artillero de la categoría. Acumula 19 dianas. En las filas del conjunto santanderino son baja Sangali por sanción y Facu, quien está en proceso de recuperación. La llegada de la expedición racinguista a Ceuta está programada para el sábado. Tienen vuelo charter a Tetuán.
El jugador del Racing de Santander, Manu Hernando, avanza que el partido en el Murube con la agrupación deportiva Ceuta será complicado. Destaca que el equipo ceutí es uno de los mejores de la Hypermotion como local. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, el defensa palentino fue internacional con la selección española sub-21 y tiene ahora como objetivo el ascenso directo a Primera División con el Racing. Un partido muy duro, es de los mejores locales, ha sacado muchos puntos en su campo y sabemos que no va a ser nada fácil. Y como he dicho antes, todos los partidos ahora tienen una importancia brutal. Estamos viendo que los equipos de arriba no se dejan puntos, a no ser que haya enfrentamiento directo. Y tenemos que pensar en nosotros, en ganar, en ir allí como el otro día en Anoeta, salir desde el principio a pensar en la victoria y cuando metamos uno, si lo metemos, pensar en el siguiente y ahí es donde somos fuertes. El objetivo es ganar en Ceuta y lo que pase después, pues obviamente si quedas campeón, pues muchísimo mejor. A todos nos hace ilusión quedar primeros, pero lo importante es pensar en el partido del domingo. Cuando pase el partido del domingo, pues pensar en el siguiente, pero a día de hoy es pensar en Ceuta y poco a poco, a medida que vayan pasando las semanas, pues se podrá ver mejor dónde vamos a acabar y bueno, está claro que todos queremos ser campeones, pero a día de hoy es una visión de muy largo plazo. Dentro de las actividades realizadas por la Fundación AD Ceuta, el jugador del equipo blanco Basinga ha ofrecido una charla motivadora a usuarios del CETI y a integrantes del equipo Genuine, que los días 25 y 26 jugará una nueva fase de la Liga Nacional. El Imperio de los Rosales de la Segunda División B de Fútbol Sala está a un paso de lograr la permanencia matemática. Para ello tendría que ganar este sábado. Juega a las 7 de la tarde en el Guillermo Molina. Se enfrenta al Xerez Toyota Nimauto, que ya ha asegurado la segunda posición. El conjunto ceutí lograría igualmente la permanencia si su rival directo, el malacitano, no ganara esta jornada en su pista. Y el presidente ha recibido a la atleta María Romero, por segundo año consecutivo mejor deportista femenina. Así, Juan Vivas ha celebrado sus logros y trayectoria deportiva. Durante la recepción ha entregado a la deportista una escultura de Hércules, un símbolo de la tenacidad que caracteriza a la propia María Romero. Ella no olvidó llevar una de las últimas medallas conseguidas, la del Campeonato de España de 100 kilómetros de Málaga. Además, ha entregado a Juan Vivas una camiseta del club al que pertenece, el Ramón y Cajal. En el encuentro también estuvo el consejero de deporte y el presidente de ese club, del Ramón y Cajal. Los próximos objetivos de la teniente Romero son los 101 de ronda y el Campeonato del Mundo de 100 kilómetros. Esta última se celebrará en Galicia en septiembre. Bastantes menos kilómetros tiene la Vuelta Andando a Ceuta, que saldrá este sábado a las 8:30 de la mañana desde la explanada de la Marina. Las inscripciones ya están cerradas, casi un centenar de participantes. La novena Vuelta Andando a Ceuta Memorial Ausi Jimeno se celebrará este sábado 25 de abril con salida y meta en el Parque Urbano Juan Carlos I. Organizada por el Club Anllera, se trata de una marcha senderista no competitiva y por tanto el grupo estará guiado en todo momento por personal de la organización que marcará los ritmos máximos y mínimos a mantener durante todo el recorrido. Los deportistas tomarán la salida a las 8:30 de la mañana desde las instalaciones del Club Anllera en el Parque Urbano Juan Carlos I y el control de firmas abrirá media hora antes. Los participantes de la modalidad iniciación, 12 kilómetros, finalizarán el recorrido aproximadamente a las 11:30 al llegar al avituallamiento número 2, Muelle de España. Los marchadores de la modalidad media 20 kilómetros lo harán aproximadamente sobre las 13 horas al llegar al avituallamiento número 3, Benzú. Los participantes que tomen parte en la prueba de larga distancia, 36 kilómetros, con un desnivel de 970 metros, tienen prevista su llegada al Parque Urbano Juan Carlos I sobre las 6:30 de la tarde. Una vez en meta y tras un breve refrigerio se procederá a la entrega de trofeos. El Club Anllera hará entrega de reconocimientos al senderista masculino y femenino más veterano que finalice la prueba completa.
La vuelta andando a Ceuta, ya consolidada en el calendario deportivo local, es puntuable un año más para la Liga Ibérica de Senderismo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Muchos dicen que llega el fin de semana y se complica el tiempo. Parece que eso es lo que va a ocurrir al menos al inicio de este fin de semana. Vamos con la predicción meteorológica. AEMET pronostica un viernes muy nuboso y de chubascos ocasionales. Las temperaturas mínimas no variarán apenas, estarán en 15 grados. La máxima podrá alcanzar los 18. Veníamos de 23 estos días de atrás. El viento mañana viernes será flojo y de componente oeste. Y la situación es parecida a la que viviremos el sábado, de acuerdo con la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología. También para ese día pronostica cielos nubosos, no se descartan chubascos ocasionales, aunque menos probables que mañana, y se mantiene el mismo margen de temperaturas. El único cambio, el viento. El sábado soplará flojo de dirección variable y tenderá a soplar de levante por la tarde. Recuerden que pueden seguir informados en la web rtvc.es y en nuestros perfiles en redes. Visiten Ceuta Play, descansen, lean y buenas noches.